Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 169. Los textos para hoy son Segunda de Reyes capítulo 12, Proverbios capítulo 7 y Primera de Corintios capítulo 16. Que lo disfruten. Los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 169. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Contamos con la oración de la Iglesia, pero también hacemos nuestra propia oración. Nos unimos a todos los corazones orantes para pedir con fervor la gracia del Espíritu Santo, de manera que podamos comprender rectamente y vivir con amor el mensaje de salvación que Dios nos ha entregado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 12. Joás tenía 7 años cuando inició su reinado. Comenzó a reinar en el 7º año de Jehú y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que es recto a los ojos del Señor durante toda su vida, porque el sacerdote Jehoiada lo había instruido. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero que se aporte a la casa del Señor como ofrenda consagrada, el dinero en moneda corriente, los aranceles personales según los recursos de cada uno, y todo el dinero que aporte cada uno a la casa del Señor por propia voluntad, lo recibirán los sacerdotes para sí mismos, cada uno de la gente que conoce, y tendrán que reparar las partes deterioradas de la casa, allí donde sea necesario. Pero el 23º año del rey Joás, los sacerdotes no habían reparado aún las partes deterioradas de la casa. Finalmente el rey Joás llamó al sacerdote Jehoiada y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparan las partes deterioradas de la casa? En adelante ya no recibirán más dinero de la gente que conocen, sino que lo entregarán para reparar la casa. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no recibir dinero del pueblo y en tener que reparar las partes deterioradas de la casa. Luego el sacerdote Jehoiada tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa y lo colocó al lado del altar a la derecha de quien entra en la casa del Señor. Y los sacerdotes guardianes del umbral depositaban allí todo el dinero que se aportaba para la casa del Señor. Cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el secretario del rey subía con el sumo sacerdote a recoger y contar el dinero que se encontraba en la casa del Señor. Después de haberlo contado, ponían el dinero en manos de los que dirigían las obras, de los supervisores de la casa del Señor, y ellos lo empleaban para pagar a los carpinteros y constructores que trabajaban en la casa del Señor, a los albañiles y a los talladores de piedras, y también para comprar la madera y las piedras talladas con que se reparaba la casa del Señor. Así se cubrían todos los gastos necesarios para reparar la casa. Sin embargo, con el dinero que se aportaba para la casa del Señor, no se hacían fuentes de plata, ni cuchillos, ni aspersorios, ni trompetas, ni objetos de oro y plata, sino que se lo entregaba a los que dirigían las obras, y ellos lo empleaban para reparar la casa del Señor. Y no se pedía cuenta a los hombres que recibían el dinero para pagar a los obreros, porque obraban a conciencia. El dinero de los sacrificios de reparación y de los sacrificios por el pecado no se lo destinaba a la casa del Señor, sino que era para los sacerdotes. Por ese entonces
Hazael, rey de Aram, subió a combatir contra Gat y se apoderó de ella. Luego Hazael se dispuso a subir contra Jerusalén. Joás, rey de Judá, tomó todos los objetos que habían consagrado Josafat, Joram y Ocosías, sus padres reyes de Judá, y los que él mismo había consagrado, así como también todo el oro que había en los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y envió todo eso a Hazael, rey de Aram. Así éste se alejó de Jerusalén. El resto de los hechos de Joás y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Sus servidores se sublevaron, urdieron una conspiración y asesinaron a Joás en Bet-Miló, mientras él bajaba hacia Silá. Y Jehozacar, hijo de Simad, y Jehozabad, hijo de Somer, sus servidores, fueron los que lo hirieron de muerte. Lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Su hijo Amasías reinó en lugar de él. El 23 año de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Joacás, hijo de Jehú, y reinó 17 años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y persistió en los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel, sin apartarse de ellos. La ira del Señor se encendió contra Israel, y lo entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo aquel tiempo. Joacás aplacó al Señor, y el Señor lo escuchó, al ver cómo el rey de Aram oprimía a Israel. Entonces el Señor dio a Israel un Salvador que lo liberó del dominio de Aram, y los israelitas vivieron tranquilos en sus carpas como antes. Pero no se apartaron de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Persistieron en ellos, y aún el poste sagrado permaneció erigido en Samaria. Por eso el Señor no le dejó a Joacás más que un ejército de 50 jinetes, 10 carros de guerra y 1000 hombres de a pie. Porque el rey de Aram había hecho perecer a los demás y los había reducido a polvo que se pisotea. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que él hizo, todas sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joacás se fue a descansar con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Su hijo Joás reinó en lugar de él. El 37º año de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Joás, hijo de Joacás, y reinó 16 años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel, y persistió en ellos. El resto de los hechos de Joás y todo lo que él hizo, así como la valentía con que luchó contra Amasías, ¿no está escrito todo eso en el libro de los anales de los reyes de Israel? Joás se fue a descansar con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono. Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Eliseo contrajo la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Joás, rey de Israel, bajó a visitarlo y se echó llorando sobre su rostro mientras decía: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo le dijo: Toma un arco y unas flechas. Él tomó un arco y unas flechas. Y Eliseo dijo al rey de Israel: Tiende el arco. Él lo tendió. Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da hacia el este. Él la abrió y Eliseo dijo: Tira. Cuando el rey tiró, Eliseo dijo: Flecha de victoria para el Señor, flecha de victoria contra Aram. Tú derrotarás a Aram en Afec hasta el exterminio.
Luego dijo Eliseo: toma las flechas. Él las tomó, y Eliseo dijo al rey de Israel: lánzalas contra la tierra. Él las lanzó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se irritó contra él y le dijo: si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habrías derrotado a Aram hasta el exterminio, pero ahora no derrotarás a Aram más que 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Había unas bandas moabitas que todos los años incursionaban por el país. Una vez, unos que estaban enterrando a un hombre, al divisar a una de esas bandas, arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo y se fueron. Y apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Hazael, rey de Aram, había oprimido a Israel durante todo el tiempo de Joacás. Pero el Señor se apiadó de los israelitas y les tuvo compasión, se volvió hacia ellos a causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos. Hasta entonces él no los había arrojado lejos de su presencia. Hazael, rey de Aram, murió, y su hijo Ben-Hadad reinó en lugar de él. Entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó del poder de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que Hazael había arrebatado con las armas a su padre Joacás. Joás lo derrotó 3 veces, y así recuperó las ciudades de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 7. Hijo mío, observa mis palabras y atesora mis mandamientos. Observa mis preceptos y vivirás. Guarda mi enseñanza como la pupila de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos sobre la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y llama amiga a la inteligencia, para preservarte de la mujer ajena, de la extraña que se vale de palabras seductoras. Mientras yo estaba a la ventana de mi casa, miré a través de mi reja y vi entre los incautos, divisé entre los adolescentes a un joven falto de juicio que pasaba por la calle junto a la esquina y se dirigía hacia la casa de ella, en el crepúsculo al caer el día, en medio de la noche y la oscuridad. De pronto le sale al paso esa mujer, con aire de prostituta y el corazón lleno de astucia. Es bulliciosa, procaz, sus pies no paran en su casa. Unas veces en las calles, otras en las plazas, está al acecho en todas las esquinas. Ella lo agarra, lo cubre de besos y le dice con todo descaro: tenía que ofrecer sacrificios de comunión, hoy mismo he cumplido mis votos, por eso salí a tu encuentro, ansiosa por verte y te encontré. He cubierto mi lecho con mantas de telas multicolores de hilo de Egipto, he perfumado mi cama con mirra, con áloes y cinamomo. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, entreguémonos a las delicias del placer, porque mi marido no está en casa, ha emprendido un largo viaje, se llevó la bolsa de dinero, no volverá hasta la luna llena. Así lo persuade con su gran desenvoltura, lo arrastra con sus labios seductores. Enseguida él la sigue, como un buey que es llevado al matadero, como un ciervo que cae en el lazo, hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como un pájaro que se precipita en la trampa sin advertir que está en juego su vida. Y ahora, hijo mío, escúchame y presta atención a las palabras de mi boca, que tu corazón no se desvíe hacia sus caminos, que no se extravíe por sus senderos, porque son muchas las víctimas que ella hizo caer, y eran fuertes todos los que ella mató. Su casa es el camino del abismo, que baja a las cámaras de la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 16.
En cuanto a la colecta en beneficio de los santos de Jerusalén, sigan las mismas instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde en su casa lo que haya podido ahorrar, para que las donaciones no se recojan solamente a mi llegada. Una vez allí, enviaré a los que ustedes hayan elegido para que lleven a Jerusalén esas donaciones con una carta de recomendación. Si conviene que yo también vaya, ellos viajarán conmigo. Yo iré a verlos a ustedes después de atravesar Macedonia, donde estaré de paso. Tal vez me quede con ustedes algún tiempo, a lo mejor durante todo el invierno, a fin de que me ayuden a proseguir viaje hasta el lugar de mi destino. Porque no quiero verlos solo de paso, sino que espero quedarme algún tiempo entre ustedes, si el Señor lo permite. Mientras tanto, permaneceré en Éfeso hasta Pentecostés, ya que se ha abierto una gran puerta para mi predicación, aunque los adversarios son numerosos. Si llega antes Timoteo, procuren que permanezca entre ustedes sin ninguna clase de temor, porque él trabaja en la obra del Señor de la misma manera que yo. Que nadie lo menosprecie. Ofrézcanle los medios necesarios para que se reúna conmigo, porque yo lo estoy esperando con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le insistí mucho para que fuera a visitarlos junto con los hermanos, pero él se negó rotundamente a hacerlo por ahora. Irá cuando se le presente la ocasión. Estén atentos, permanezcan firmes en la fe, compórtense varonilmente, sean fuertes. Todo lo que hagan, háganlo con amor. Una recomendación más, hermanos. Ustedes saben que Estéfanas y su familia, los primeros que abrazaron la fe en Acaya, han decidido consagrarse al servicio de los hermanos. Por eso les ruego que ustedes a su vez sean solícitos con ellos, y no solo con ellos, sino con todos los que colaboran en sus trabajos y esfuerzos. Yo me alegré con la visita de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Ellos llenaron el vacío que ustedes habían dejado y han tranquilizado mi espíritu y el de ustedes. Sepan apreciarlos como corresponde. Las iglesias de la provincia de Asia les envían saludos. También los saludan en el Señor Áquila y Priscila, junto con los hermanos que se congregan en su casa. Todos los hermanos les envían saludos. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Este es mi saludo de puño y letra. Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea maldito. El Señor viene. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con ustedes. Yo los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.